Hola nuevamente. Bienvenidos al módulo 3. En este módulo vamos a discutir sobre las distintas formas de producción de conocimiento. Es importante conocer las formas de producción de conocimiento porque aquí es donde podemos ver algunas lógicas inherentes que nos permitirán identificar las oportunidades, los retos de política pública asociada a la producción misma de conocimiento, a la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso este es un módulo muy importante para poder comprender cuál es nuestro objeto de política pública en particular. Voy entonces a compartir pantalla y discutiremos sobre el módulo 3. Bien. Hay distintas literatura que se ha especializado en caracterizar los procesos de producción de conocimiento. Una de ellas es la que define el proceso de producción de conocimiento como la división entre lo que se conoce como modo 1 o modo 2. De hecho, hay autores quienes hablan de modo 3, también que existe, también hay otros que hablan del modo 4. Por razones pedagógicas, yo creo que es suficiente con que hablemos solamente de estos dos modos de producción principalmente. ¿Qué diferencia, qué distingue el modo 1 de producción de conocimiento del modo 2 de producción de conocimiento? Primero, en términos de los escenarios en los que los problemas son definidos y resueltos. En el modo 1 es dominado principalmente por intereses académicos de una comunidad en particular, mientras que en el modo 2 es la creación de escenarios de aplicación. En torno a la base de la producción de conocimiento, en el modo 1 es principalmente una disciplina dominante, mientras que el modo 2 es la investigación científica basada principalmente en procesos interdisciplinarios. La estructura organizacional de la producción de conocimiento en el modo 1 típicamente es jerarquizada. Hay unos directores y hay unos investigadores. En el modo 2 esa es una organización más heterárquica, más horizontal, heterogénea y variable, donde las decisiones se toman de manera mucho más concertadas, donde se reconocen que hay fortalezas y debilidades en cada uno de los miembros que hacen parte de los equipos de producción de conocimiento. La evaluación de la calidad en el modo 1 está dado principalmente por los pares y en procesos de discusiones académicas, mientras que en el modo 2 son, además de los ejercicios de evaluación de pares, están las organizaciones de aprendizaje, grupos de diferentes tipos que involucran en muchos casos también líderes o conocedores de las temáticas y de las problemáticas estudiadas, quienes observan las implicaciones, etc. También difiere en el modo 1 del modo 2 del lugar donde se produce el conocimiento. El modo 1, el conocimiento producido en el modo 1 típicamente se lleva a cabo en las universidades, mientras que el conocimiento producido con el modo 2, además de llevarse a cabo en las universidades, se lleva a cabo en institutos de investigación, en taques de pensamiento, oficinas consultoras o empresas de consultoría, centros de investigación, living labs, etc. Distinguir también la diferencia entre estos dos tipos de formas de producción de conocimiento, pues para las políticas públicas, para el diseño de políticas públicas, pues es importante, porque de allí dependen los criterios de decisión, los criterios de demarcación sobre qué es bueno y qué no es bueno, qué es lo que se quiere motivar, promover, en qué dirección y demás. Cuando hablamos del conocimiento más del tipo modo 2 o modo 3 o modo 4, es decir, más de mayor complejidad, es el reconocimiento de procesos de producción de conocimiento de manera colectiva, de manera participativa. Y hay en ese sentido 4 actores principales, fundamentales en esos procesos de producción interactorial, si se quiere decir, de conocimiento, donde están pues principalmente los laboratorios públicos o los laboratorios privados, la academia, las universidades públicas o privadas, la industria, aquellas empresas que tengan unidades de investigación y desarrollo, y la sociedad civil organizada, quienes no producen conocimiento científico, pero sí tienen un conocimiento de valor,
que es importante considerar por parte de quienes producen conocimiento científico, toda vez pues que ellos están mucho más cerca a los problemas que se investigan o eventualmente también a las características de las distintas soluciones que se vayan a visualizar en el proceso de implementación de una innovación. Es lo que uno llama la tetrahélice. También dentro de la discusión del proceso de producción de conocimiento es importante reconocer que hay especificidades del conocimiento. Por ejemplo, uno de los autores más conocidos en esta temática es Robert Merton, quien utiliza este acrónimo de KUDOS y que define el conocimiento y el proceso de producción de conocimiento como aquel que está inspirado en una noción de comunismo no político necesariamente, sino que es entendido como el conocimiento como propiedad común. También el universalismo, donde todos pueden beneficiarse sin importar raza, cultura o género. O el desinterés, donde el científico busca el beneficio de todos y no solamente el suyo propio. El de la originalidad, como principio fundamental que motiva y explica la razón de ser de la investigación, donde los resultados deben contribuir con algo nuevo, algo especial, y además que está basado en una actitud escéptica, donde todo proceso de producción de conocimiento está expuesto al escrutinio y a la evaluación. Seaman es otro autor quien ofrece de manera alternativa e incluso en respuesta y por su insatisfacción con lo que planteaba Merton en su KUDOS, Seaman propone una que se llama Place, en donde dicen el conocimiento no es tan común, es propietario. Pues ello explica la razón de ser de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual. No es tan universal, el conocimiento también busca y tiene además valor y sentido cuando es considerado teniendo en cuenta las especificidades, el contexto específico de aplicación. El asunto del desinterés, según Seaman, no es cierto. Existe una jerarquía de gestión que puede ser autoridad adquirida o delegada o tomada por reconocimiento. El tema de la originalidad asume, según Seaman, que las personas lo hacen por ser novedosos y demás, y punto, sin ningún interés particular de ser los únicos. Dice, eso sucede, pero no es el común, lo general. Lo que más se encuentra uno es que el conocimiento es encargado, es contratado, es solicitado, pedido. Y esto no importa si es viejo, no importa si efectivamente ha sido el producto de otros que ya lo usan, etcétera. La práctica muchas veces es aplicar cosas que ya existen. Y el principio principal de la producción de conocimiento no es tanto el escepticismo, sino la expertise, donde los científicos son expertos. No siempre fuentes únicas y exclusivas de creatividad. Ya vimos que era ciencia, ya vimos que era tecnología, ya vimos cómo se produce la ciencia y cómo se produce la tecnología. Ahora hablemos de cuando estas dos se confluyen en pro de la originalidad y lo que llamamos como innovación. Entonces, nuevamente, quien está mirando este video, tenga presente que este es un concepto fundamental que vamos a querer que demuestren su manejo, su comprensión suficiente al final en el módulo 10. El proceso de toda innovación pasa necesariamente por un proceso de adquisición de capacidades. Decíamos que la innovación no depende de manera única y exclusiva de la investigación, sino también de la experimentación. Pero esa adquisición de capacidades científicas, pues claramente son instrumentales, son fundamentales, son importantes para poder
conducir y facilitar la innovación. Dentro de ese espectro específico de innovación basada en la investigación científica o en el conocimiento científico, habla uno entonces de un proceso de adquisición de capacidades científicas a nivel individual, pero también a nivel agregado. Cuando hablamos de ese proceso, partimos de un nivel muy bajo, muy básico, que es el del analfabetismo científico y tecnológico. Ya no habla uno ni siquiera solamente del analfabetismo puro y duro, que es saber leer y escribir. Asumimos que ya esa etapa ha sido superada en muchos países, entre ellos Colombia. No es un analfabetismo 100%, pero sí está bastante avanzado. Pero el que nos preocupa más que todo es ese analfabetismo científico y tecnológico. Decíamos antes en la primera sesión que Colombia no es ajena a los avances científicos y tecnológicos, pero también hablábamos que había una porción importante de la población que estos conocimientos no han permeado, no han llegado. Cuando tenemos entonces esa capacidad de interacción con la tecnología y con algunos conceptos básicos científicos, escalamos, gracias a la educación de buena calidad, se espera, a un estado de mayor capacidad de comprensión. Es decir, ya no solamente un asunto de interacción, sino de comprensión de mayores niveles de complejidad. Si podemos y partimos de una capacidad de comprensión, podríamos desarrollar una capacidad de síntesis que también es fundamental. Capacidad de síntesis que no es fácil de adquirir y que también solo depende de una buena educación, una educación de calidad, que permita ver los distintos componentes para poder hacer un ejercicio de abstracción necesario. Y cuando tenemos esa capacidad de síntesis, se espera que desarrollemos una capacidad de crítica. Es decir, podemos sintetizar, identificar los elementos fundamentales que componen un argumento, una idea, un conocimiento, etcétera, pero que además entonces lo podemos poner en un espacio a partir del cual nos relacionamos con una postura de observación y de crítica. Si llegamos a esa fase, estamos en la senda necesaria para llegar al siguiente estado, que es el de la creatividad. Solo cuando podemos criticar algo, solo cuando podemos conocer algo lo podemos criticar, y solo podemos crear algo cuando podemos criticarlo. De manera que eso son capacidades fundamentales que hay que asegurarnos que existan para poder promover la innovación. Si ninguno de estos elementos existen, es difícil que podamos avanzar hacia la fase de la innovación y trascender. De manera que una vez que se llega a la fase de innovación, hay que distinguir en que hay distintos tipos de innovación. Está la innovación de producto, que es la puesta en el mercado o en la sociedad de un producto o servicio nuevo modificado tecnológicamente. Una innovación de proceso, que ocurre cuando hay un cambio significativo en la tecnología de producción de producto o de servicio, donde este cambio puede involucrar un equipo nuevo, un método operativo distinto o ambos. También está la innovación en gestión, que es la innovación cuando se hacen las cosas de manera distintas en los procesos de administración y de gestión de recursos humanos, económicos, infraestructurales, etcétera, donde hay operación y hay reformas en los procesos productivos o en el aprovechamiento de mercados o en la puesta de los productos y servicios en el mercado, en la comercialización, etcétera. Últimamente ha venido también presentándose como una propuesta académica interesante el concepto de la innovación social. Lo dejo con un interrogante para ver, que lo vamos a detallar más adelante, y que de alguna manera contrasta con la que definimos como innovación tecnológica y que está dada por estas tres primeras que están allí mencionadas en la diapositiva. Entonces, cuando se adquieren las capacidades científicas, también es importante adquirir capacidades innovativas, sin las cuales, pues, naturalmente la innovación no es posible. Entonces está el analfabetismo científico y tecnológico, es el mismo punto de partida, pero aquí en este caso no son temas, no es un asunto de conocimiento, sino es un asunto de tecnología, en donde después de tener una familiaridad
Con la tecnología escalamos, gracias nuevamente a la educación, pero no solamente, porque también está la experimentación, a una capacidad de uso y de aprovechamiento. Pero no, para que podamos dar cuenta de una sociedad que es capaz de innovar, no podríamos terminar allí, tendríamos que continuar en la escala de adquisición de capacidades innovativas, porque es posible que podamos interactuar con la tecnología, pero una vez que esta falla, nos volvemos dependientes, nos volvemos unas víctimas e incapaces entonces de seguir aprovechando. De allí la importancia de desarrollar la siguiente capacidad, que es la de adaptación, de hacerle los cambios necesarios, las adecuaciones necesarias, los arreglos necesarios para seguir aprovechando la tecnología. Y solo después de que hemos desarrollado esa capacidad de adaptación es que podemos desarrollar la capacidad de innovación. Entonces, confluyen las capacidades científicas con las capacidades tecnológicas que permiten finalmente producir una capacidad de innovación, la que viabiliza ella así la innovación. De esta manera terminamos el módulo 3 y nos vemos en el módulo 4.